¿Sí? ¿No Sí, se profe. acuerda? Sí, sí la vimos. Sí, doctora, sí la vimos. Ok, nos quedamos ahí, ¿verdad? En qué es una curva de valoración. Ok. ¿Alguno de ustedes quiere participar con esta pregunta? Esa la hice en el cuestionario. A ver, Naideli. Naideli y Valeria. Bueno, es un gráfico que se resume de los datos recogidos de una titulación. Ajá. Valeria. ¿O quién abrió? ¿Quién más alzó la mano? ¿Quién habló ahorita? Es que no lo vi. Perdón. Yo, profe. ¿Tú, Naideli? Ah, ok. Para anotarla en mi lista. A ver, Valeria. Sí, profe. Bueno, yo encontré que es la representación de los cambios del pH frente al volumen que se añade de reactivo o también frente a la relación de la cantidad de valorante añadido y la cantidad total de sustancia a valorar. Ajá, efectivamente. Como bien mencionaron, una curva de valoración no es más que la representación gráfica de la propiedad que vamos a estar midiendo. Recuerden que únicamente no es el pH, también se puede medir absorbancia, se puede medir conductancias. Guillermo. Sí, profe, yo recuerdo que no vimos la diapositiva anterior, sino que nos quedamos en requisitos para una sustancia de patrón. Bueno, es lo que yo recuerdo, no sé si estoy mal o... ¿Esto? Sí, en eso. Esto sí lo vimos. Sí, ¿no? Cuando hablamos de que el reactivo tiene que ser puro, estable. Parece que sí, ahí nos quedamos, profe. Aquí en esto. Ah, ok. Bueno, lo vamos a ver rápido. Porque la Sí, verdad, profe, sí nos como quedamos. tengo, como son tres grupos, entonces ustedes son los más atrasados, creo. Sí. Ok. Bueno, No nos digas eso. no, pero no es su culpa, es mi culpa, porque no les pude dar las horas, pues perdón, que habíamos establecido. Pero vamos a tratar de ir a la par con los otros grupos para no perdernos, ¿no? Bueno, vamos a ver esto de manera rápida. Ya habíamos visto en las clases pasadas que para que nosotros pudiéramos utilizar la solución valorante, sí recuerdan que era la solución valorante, ¿verdad? Es la que está en la bureta. Es la solución que sí conocemos su concentración, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces Sí, profe. el analito, ¿qué vendría haciendo? La sustancia que se quiere conocer. Ajá, la sustancia que se requiere conocer, no la La concentración. solución problema. Exactamente la solución problema. Uh-huh. Eso sería el analito. Ok. Estas, estos requisitos son para el valorante, ¿ok? Para la solución estándar o patrón, o lo que nosotros le vamos a llamar solución valorante. Para que nosotros podamos utilizar un compuesto y pueda ser utilizado como valorante, necesita presentar ciertas propiedades, ¿no? Ciertos requisitos. Uno de ellos, pues, es, como ya habíamos visto anteriormente, que tenga una buena estabilidad,
Es decir, que cuando nosotros guardemos nuestro reactivo, pues no reaccione con las condiciones ambientales, como habíamos visto, para que así no baje la concentración a la que nosotros la estábamos guardando, ¿no? Nosotros ya, cuando preparamos una solución, ya sabemos exactamente qué concentración tiene. Pero si dejamos esta solución y es inestable a condiciones atmosféricas, la concentración tiende a bajar. Entonces, a nosotros nos perjudica, ¿no? Porque vamos a tener datos erróneos. Entonces, hay que verificar y estar seguros de que esta solución sea una solución estable a condiciones atmosféricas, ¿no? Con las condiciones medioambientales que tengamos, que no absorba también el CO2 de la atmósfera, que no reaccione con el oxígeno, etcétera, ¿no? Debe ser una solución valorante que cuando entre en contacto con el analito reaccione de manera rápida. ¿Ok? Esto para evitar estos tiempos largos de experimentación. Debe ser una reacción selectiva con el analito. ¿Qué significa esto? Que cuando yo haga reaccionar el valorante y el analito, no se me formen productos intermediarios. Porque si se me forman productos intermediarios, eso significa que no voy a poder medir la concentración exacta del producto que a mí me interesa, del elemento que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque voy a tener otras especies disueltas en mi solución. Y por último, debe ser una reacción completa con el analito. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que entre, todo tiene que formarse en productos. ¿Vale? Todo lo que entra tiene que reaccionar y formarse en productos. A eso nos referimos cuando decimos que necesitamos que sea una reacción completa. ¿Ok? Hay instrumentos necesarios para hacer este análisis volumétrico. Eso también lo puse en el cuestionario y pues me gustaría que alguno de ustedes me dijera así de manera rápida qué encontró. Alan, a ver, Mercedes y Alan Fabricio, ¿pueden participar, por favor? Pues yo encontré la bureta, matraz Ellingermer, matraz aforado, vaso de precipitado y matraz Kitasato, algo así. Kitasato, ajá. Ujú. A ver, Alan. Es lo mismo que dijo Montserrat, doctora. Pero me encontré uno que parecía como un embudo de cristal. Solo que no me acuerdo cómo se llamaba. Un embudo de Ahorita voy a cristal. buscar. O usted lo sabe. Está bien raro, ese no había escuchado Un nada embudo de de eso. cristal. ¿No ¿Manda? son embudos de separación, no? No, tiene otro nombre. Ahorita lo voy a buscar y le digo. Ok. Cono de hierro. No, ese nunca lo he escuchado. ¿Cómo es? Es como tiene en medio tiene como orificios chiquitos, no, no, un cono simple. Ya. Sí, creo que ya sé a cuál te refieres. Sí, ya los he visto. Casi no los utilizamos, pero sí los he visto. Sí, efectivamente las micropipetas también, ¿quién dijo eso? A ver. Diana. Cuando nosotros utilizamos micropipetas cuando vamos a medir volúmenes muy, muy pequeños y necesitamos que sean exactos. Para eso utilizamos las micropipetas. Pero estas ya son pues ya más específicas y son algo caritas, ¿no? Estas micropipetas andan alrededor como de 2.500 pesos una, creo. Entonces
pues ya las utilizamos, ¿no? Para cuestiones más específicas, para medir volúmenes más específicos. Como bien decían sus compañeros, los materiales que más utilizamos nosotros pues son estos, ¿no? Las pipetas volumétricas, las pipetas aforadas. En cuanto a quién tiene un mejor estándar de medición, pues siempre van a ser los materiales aforados, ¿no? La diferencia entre estas pipetas aforadas y estas pipetas volumétricas es que aquí no podemos medir cierta cantidad de mililitros. Como pueden ver, no tiene una escala volumétrica, solo tiene aforos, ¿no? Entonces, estas las utilizamos cuando ya sabemos la cantidad exacta que vamos a estar agregando a nuestra solución. Por ejemplo, si yo necesito meterle 10 mililitros de ácido clorhídrico a una solución, pues puedo agarrar estas micropipetas y aforarlas hasta donde esté el menisco, el aforo, y ya, ya la preparo mi solución, ¿no? Pero si yo necesito medir, no sé, 3 mililitros, no puedo usar estas pipetas aforadas, ¿no? Porque no tienen esta escala de volumen, en cambio esto sí. Sin embargo, pues entre estas dos, las que tienen una mejor, ¿cómo se le puede decir? Pues las que tienen una medida más exacta son estas, las aforadas. Cuando preparemos soluciones, siempre que preparen soluciones, háganlo en estos matraces aforados, porque estos son más exactos, ¿ok? También utilizamos los matraces Erlenmeyer, las probetas graduadas, los vasos de precipitado. Entre estos tres, el que tiene mayor exactitud de medición de volumen son las probetas. Después sigue el matraz Erlenmeyer y al final tenemos estos vasitos de precipitado que por lo regular siempre tienen un porcentaje de error en cuanto a mediciones, ¿no? Estas perillas de succión también les llamamos propipetas y con estas pues generalmente pipeteamos lo que son los líquidos, ¿no? Sí, Alan. Sí, doctora, ya lo encontré. Se llama uno de IMAFOR. Se utiliza para No, dice... Sí, se utiliza para determinar la eficiencia del decantador. Consta de 2 recipientes iguales. Ah, ya. La verdad, no, nunca he usado eso. No, Por eso le digo que igual yo bien raro, pero se utiliza en el área de volumetría. Sí. ¿Sabes en qué creo que se ha de utilizar? Cuando hacemos reacciones de precipitación. Hay un tipo de volumetría que se llama precipitación. Cuando nosotros hacemos esas reacciones, generalmente formamos un precipitado. Es decir, en el momento en que empieza a caer, en el momento, en que encuentra el subpunto equivalente esta reacción entre el analito y el valorante, se empieza a formar un precipitado. Es decir, empezamos a ver sólidos suspendidos en la solución. Entonces, imagino que para poder retirar este precipitado que se formó, imagino que para eso se ha de utilizar, pero realmente no, yo nunca lo he utilizado, no sé. Por eso es que me agarraste así como que en curva, ¿no? Pero imagino que para eso se utiliza. Bueno, sigamos, ¿no? Entonces, ya vimos lo que es una curva de valoración, que habíamos dicho en términos generales, que no es más que la representación gráfica, ¿no? Estas representaciones gráficas de cómo va variando una propiedad que nosotros estamos midiendo, que podría ser el pH, si lo queremos ver de esta manera. Esta propiedad siempre va a estar en el eje Y en el eje X siempre va a estar el volumen del valorante que vamos a estar utilizando. Hay 2 tipos de curvas de valoración. Una que es de segmento lineal, como ustedes pueden observar, tanto la propiedad que vamos a medir como el volumen valorante tienen una tendencia una tendencia lineal entre ellas.
¿ok? Entonces llega un punto en el que como las dos tienen estas tendencias lineales, se van a intersectar y van a encontrarse estas dos rectas. Este punto donde se encuentren estas dos rectas, a eso le vamos a llamar punto equivalente o punto final. Ya habíamos hablado de lo que era un punto equivalente o un punto final. Que habíamos dicho que cuando yo encuentre mi punto final, ¿cómo me puedo dar cuenta de que llegué al punto final o al punto equivalente? A ver, Christopher. Ajá, efectivamente. Yo me voy a dar cuenta que llegué a mi punto final porque voy a ver un cambio de coloración en cuanto hablemos de propiedades físicas, ¿no? ¿Cómo voy a ver este cambio de coloración? Pues yo necesito haber establecido antes un indicador, haberle puesto un indicador a mi solución. Entonces, cuando yo llegue a este punto final, voy a poder ver este cambio de coloración. Entonces, ahí me doy cuenta que ya se completó mi reacción y en ese momento yo cierro mi bureta para que ya no siga agregando solución valorante. ¿Ok? En este caso, en este tipo de curvas de valoración de segmento lineal, pues el crecimiento de tanto de la propiedad como del volumen valorante van a tener una función lineal, ¿vale? En este tipo de curvas de valoración que le llamamos sigmoideas, podemos observar que tenemos un crecimiento exponencial, ¿no? Esta curva que nosotros estamos observando aquí, ya lo podemos ver en esta imagen con mucho más claridad. Podemos ver en el eje en el eje Y, perdón, tenemos un rango de 0 a 14 que lo podemos relacionar con el pH, ¿no? En este caso. ¿Okay? Podemos ver que tenemos un pH inicial en este momento. Este es el punto inicial, es decir, cuando nosotros ponemos la solución a valorar y observamos que tenemos un pH bajo, ¿no? Cercano a 1, probablemente 1.5. ¿Ok? Conforme nosotros vamos agregando solución valorante, podemos observar que el cambio de pH no es muy significativo, ¿no? ¿Ven este cambio? No es significativo, pero llega un punto en el que saturamos la reacción y hace este cambio drástico, ¿no? Sube de manera exponencial. Este comportamiento que tiene esta gráfica en hacer esta curva y tener este crecimiento exponencial, a eso le llamamos curvas sigmoideas, ¿ok? Que es las que generalmente vamos a estar trabajando. Entre esta zona de este crecimiento exponencial que tenemos, vamos a encontrar el punto de equivalencia. En este caso, lo podemos ver de manera visual en la gráfica, es decir, nos vamos a posicionar a la mitad de este rango, de este crecimiento exponencial, nos posicionamos en la mitad y tratamos de chocar con el eje en Y. Entonces podemos ver que tenemos el punto de equivalencia en un pH alrededor de 7, ¿no? Entonces yo voy a decir que voy a poder observar este cambio de coloración en el caso de que yo esté, de que yo encuentre este punto de equivalencia con una propiedad física. Voy a observar que en este rango de pH en 7, voy a observar este viraje, ¿no? Este cambio de coloración. ¿Qué me está indicando este punto de equivalencia también? Me está indicando que las especies de hidroxilo es igual al número de especies de iones de hidrógeno, ¿vale? Eso me está indicando también este punto de equivalencia. Entonces, si yo sigo subiendo, si yo sigo agregando más valorante, en este caso mi valorante va a ser una base, ¿ok? Y mi analito va a ser un ácido. ¿Por qué? Porque al inicio yo observo que mi pH está en rangos ácidos. Entonces, mientras yo vaya agregando más base, voy a observar
que va a haber un crecimiento o un aumento de la concentración de iones de hidróxido, nada más, ¿ok? Porque estoy agregando base. Entonces voy a ver este comportamiento de aumento de pH. Ya va a llegar un punto en el que igual se va a saturar y va a tener más o menos este crecimiento lineal hacia el eje X. Entonces, esta parte a mí ya no me interesa únicamente encontrar mi punto de equivalencia para que yo pueda determinar cuántos mililitros gasté de valorante para llegar a este punto de equivalencia. Entonces, si yo me posiciono en este punto, puedo observar que gasté 12.5 mililitros de solución de valorante para que yo pudiera llegar a mi punto de equivalencia. ¿Ok? Estas curvas también me sirven para poder determinar qué tipo de indicador necesito utilizar para poder observar este viraje, ¿no? Ay, perdón, estoy tomando agua. En la plataforma les subí un link. Me gustaría que no sé si pueden entrar o se los comparto en el chat. Se los comparto aquí en el... Los voy a compartir aquí. ¿Sí pueden ver el link? Sí, profe. Sí, Sí, ok. profe. Quiero que entren a ese link, porque ahorita vamos a... Pues les voy a explicar esta diapositiva, pero quiero que también se apoyen en este link, ¿sale? Ok, estas curvas de titulación, como les había mencionado, también me van a servir para que yo pueda determinar el tipo de indicador que voy a estar utilizando. En esta primera curva, ¿sí ven mi cursor? ¿Chicos? Sí, ok. Sí, esta flechita. Ok. En esta primera gráfica, ¿qué puedo observar con respecto al rango de pH? Que inicia en cero, ¿no? Estoy iniciando en un valor cercano a cero. Eso significa que mi analito, mi solución problema, va a ser un ácido fuerte, que es lo que tengo acá. ¿Ok? Conforme yo voy aumentando mi solución valorante, veo cómo va variando mi pH, ¿no? Conforme voy agregando solución valorante. Entonces, mi solución titulante va a ser una base fuerte. ¿Ok? Entonces va a llegar un punto, como les expliqué en la diapositiva anterior, que voy a saturar esta solución y de repente voy a tener este crecimiento exponencial, esta curva, esta área, ¿no? Dentro de esta área va a estar mi punto equivalente. Entonces yo me tengo que posicionar más o menos a la mitad de esta área. ¿Ok? Por acá más o menos. Y choco en la intersección con el eje Y. ¿Y qué más o menos qué pH voy a estar teniendo? ¿Sí lo pueden ver? ¿O no? Ajá, por ahí entre 8, ¿no? 7. Entonces, yo voy a establecer que mi punto de equivalencia va a estar en un rango de pH entre 6 y 8. ¿Para qué me sirve a mí saber mi punto de equivalencia? Pues como dijo ¿cómo se llama este chico? Christopher, como dijo Christopher, para que yo pueda ver el viraje, ¿no? Para que yo pueda saber en qué momento parar mi titulación. ¿Y cómo voy a saberlo? Pues agregándole un indicador. Entonces, el indicador que yo seleccione tiene que virar en estos rangos de pH entre 6 y 8. ¿Por qué? Porque ahí está mi punto equivalente. Entonces, yo aquí les puse 3 tipos de indicadores. ¿Ok? ¿Qué indicador seleccionarían ustedes para poder observar el punto equivalente en esta curva?
Sería el azul de bromotimol. Ajá, sería, efectivamente, Mauricio, sería el azul de bromotimol. Les voy a compartir completa mi pantalla porque quiero que nos posicionemos en... A ver, permítanme. Ok, ahí pueden ver pueden ver el link donde entraron, ¿verdad? Es ok. Aquí podemos observar que tenemos el azul de bromotimol, ¿no? Nosotros lo seleccionamos y quiero que ustedes le vayan agregando una gotita y vean en qué pH va a cambiar de coloración. Y me digan qué pH cambia. ¿Sí lo hicieron? No. ¿O no entraron? Ok. Efectivamente. Sí, yo le profe, voy en el agregando. 7. Ajá. Efectivamente, ¿no? En el 7. ¿Qué pasa aquí? Pasa que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestra solución inicial, si ustedes observaron, la solución era transparente, ¿no? Pero para que yo pueda poder visualizar este punto de equivalencia, necesito agregarle un indicador. En este caso, el azul de bromotimol, cuando yo se lo agrego a mi solución inicial, en automático me va a teñir mi solución de un color amarillo por el intercambio iónico entre el indicador y mi solución, ¿ok? Me la va a teñir. Entonces, de inicio yo tengo que observar que ese va a ser el color de mi solución inicial, ¿ok? Pero si yo me posiciono en esta gráfica y yo de manera gráfica o de manera geométrica, porque también se puede calcular el punto de equivalencia, que lo vamos a ver más adelante cómo calcularlo. Si yo ya sé que mi punto de equivalencia está entre estos rangos de 6 y 8, entonces sé que tengo que seleccionar este azul de bromotimol, ¿no? Porque si yo selecciono, por ejemplo, la fenoftaleína, ahorita lo vamos a ver, ustedes van a ver que en 7 todavía no va a haber un cambio de color. Entonces, si yo selecciono esta fenoftaleína, no me va a estar indicando este punto equivalente. Y entonces mi medición va a ser errónea. ¿Ok? Para eso me sirven conocer estos puntos de equivalencia, para poder elegir el indicador correcto y me pueda dar el punto exacto de mi punto final. ¿Ok? En este punto donde yo observé este viraje, donde yo observé este cambio de color, en este momento yo digo que ya se completó mi reacción y que ya llegué a mi punto equivalente. No tengo que esperar a que se ponga de este color, ya que se ponga en un azul más fuerte y luego en un azul un poquito más tenue. ¿Por qué? Porque esto me está indicando que yo ya tengo un exceso de iones de hidróxido. Y lo que yo estoy buscando es que tanto mis iones hidróxido como mis iones de hidrógeno sean lo mismo, o sea, estén en la misma concentración. Entonces yo estoy buscando este punto. Si nosotros entráramos al laboratorio, hiciéramos estas prácticas de titulación, ustedes tendrían que cerrar su bureta cuando lleguen a este punto, cuando observen el viraje. ¿Ok? Okay. Eso es en cuanto yo hago valoraciones o titulaciones de un ácido fuerte y de una base débil. ¿Ok? En esta gráfica, si yo me posiciono en esta gráfica, ¿qué puedo observar? ¿En qué pH estoy iniciando más o menos? ¿Sí la ven? ¿Sí la pueden visualizar? Como 3 Sería como punto y 3. algo. Ajá, como 3, ¿no?
Entonces, este pH de 3 está generalmente atribuido al pH de los ácidos débiles, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que mi analito o mi solución problema va a ser un ácido débil y mi solución valorante va a ser una base fuerte, ¿ok? Entonces yo empiezo a titular y empiezo a ver la variación de mi pH con respecto al volumen añadido del valorante, ¿ok? Entonces empiezo a ver este comportamiento de esta curva, ¿no? Y llega un punto en el que otra vez vuelvo a ver este crecimiento exponencial. Entonces yo me posiciono en esta área y a la mitad, exactamente a la mitad de este crecimiento, vengo y otra vez hago una línea imaginaria y choco con el eje en Y. Y más o menos estoy en un rango arribita de 8, entre 8 y 10, ¿no? Entonces, en estos rangos está mi punto equivalente o mi punto final. Yo debo elegir un indicador que vire en este rango de pH. ¿Qué indicador seleccionarían ustedes? La fenolftaleína, profe. La fenolftaleína, ¿no? Entonces, igual, de igual manera quiero que agreguen la fenolftaleína y y hagan lo mismo. Igual quiero que vean cómo va variando con respecto al pH el color, por favor. Profe, ¿cambian el 8? Ajá, efectivamente cambian el 8, ¿no? La fenolftaleína tiene la propiedad o tiene la característica de que en pHs ácidos no cambia la coloración de la solución del analito. Como pueden observar, hasta en pH 7 pueden ver que no cambió la coloración, ¿no? No es como el azul de bromotimol que desde la primera gota tiñó la solución a un color amarillo, ¿no? En este caso, ¿no? La fenolftaleína no tiñe la solución, la deja transparente. ¿Ok? Entonces, en 8 vemos que empieza este viraje, este cambio de color, ¿no? Este cambio de color me está indicando el punto de equivalencia, ¿no? Lo que quiere decir que en este momento se completó mi reacción y que en este momento yo voy a cerrar mi bureta, ya no voy a añadir más volumen, porque si no voy a tener otra vez estos excesos de especies de hidróxido de sodio. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a titulaciones donde están inmersas un ácido débil y una base fuerte. ¿Ok? En esta última gráfica, como podemos observar, ¿dónde empieza mi pH? El inicio de... Como por el 11. El 11, ¿no? Entonces eso significa que, ¿quién va a ser mi analito ahí? ¿La base o el ácido? La base, ¿no? Entonces, en este caso, mi analito va a ser la base y mi solución valorante va a ser el ácido. Y en estas gráficas anteriores era al revés, ¿no? Mi analito iba a ser el ácido y mi solución valorante iba a ser la base, ¿ok? Entonces, con estas curvas de titulación yo también puedo determinar quién es mi analito y quién es mi valorante, dependiendo del punto de arranque de mi pH, ¿sale? En este caso, otra vez, vamos a observar la variación del pH con respecto al volumen del valorante agregado. Y otra vez, ¿no? Volvemos a ver esta caída exponencial, este decrecimiento, ¿no? En este caso, ¿no? Es un decrecimiento del pH. Y de nueva cuenta me posiciono más o menos en la mitad de este decrecimiento y
choco con la intersección en y observo que mi punto equivalente va a estar más o menos entre un rango de 4 a 6. Entonces, ¿qué indicador ustedes elegirían para que puedan determinar el cambio de color en estos rangos? El rojo de metilo. El rojo de metilo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene estos rangos de 4.4 a 6. En este caso, si nos vamos por ejemplo, la fenoftaleína, si eligiéramos esta fenoftaleína y estamos diciendo que nuestro punto equivalente está entre un rango de 4 a 6, no vamos a observar este viraje, ¿no? Al menos en esta última ejemplo que les puse, no vamos a observarlo. Entonces la fenoftaleína no nos sirve como indicador para este tipo de reacciones donde mi analito va a ser una base débil y mi valorante va a ser un ácido fuerte. ¿Ok? Lo que yo quiero que ustedes visualicen o se lleven de esta diapositiva es que van a poder identificar con estas curvas quién es su analito, quién es su valorante. 2, van a poder identificar el rango donde está ubicado el punto final. Este punto final que me va a indicar este viraje, ¿no? Este cambio de color. Y si yo conozco mi punto equivalente, si conozco mi punto final, puedo seleccionar un indicador de acorde a este punto para que yo pueda observar este cambio, ¿no? En esta propiedad física, que sería este viraje. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí de esta diapositiva? ¿No? No, profe. ¿No? Ok. Ok, chicos. Aquí pues tenemos otros indicadores, ¿no? Si quieren ir viendo cómo varía el rango de coloración, por ejemplo, el azul de timol, ¿no? Ven, este viraje es en pHs muy, muy bajos, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan o detectan que su punto equivalente está en estos pHs, entre 1 a 3, pues saben que tienen que seleccionar este indicador, ¿no? El azul de timol, porque es el que les va a estar mostrando este viraje, más o menos en estos pHs. De acá para arriba ya todo se vuelve amarillo, ya no hay un cambio, ¿no? Entonces, para eso nos sirven detectar estos puntos de equivalente. Quiero recalcar que si nosotros nos fuéramos al laboratorio y hiciéramos un experimento real, no es que estén agregando indicadores a cada rato, no, el indicador únicamente se agrega al inicio en mi solución. Ya lo que voy a estar agregando va a ser mi solución valorante, ¿sale? Ok, entonces, de manera general, para cerrar estas diapositivas, vamos a establecer que las condiciones que se necesitan cumplir para poder hacer un análisis volumétrico son las siguientes. 1, es que la reacción entre la solución patrón y la muestra problema, es decir, entre el valorante y el analito, sea una reacción sencilla, sea una reacción completa, que nos permita hacer todos estos cálculos matemáticos de manera más fácil, ¿no? Se requiere que la reacción de valorización sea rápida, es lo que les comentaba, que estas análisis volumétricos es en cuestión de minutos que las hacemos, son análisis muy, muy rápidos por el tipo de reacción, ¿no? que ejecutamos. La solución patrón debe ser una concentración perfectamente conocida, es decir, el valorante, nosotros debemos saber la concentración con la que estamos trabajando de valorante. El valorante siempre va a ser esa solución que está en la bureta, ¿no? Esa es la que nosotros debemos conocer perfectamente.
debemos elegir un indicador correcto que nos muestre el momento exacto del punto final de la valoración. ¿Ok? Y pues se debe tener el equipamiento adecuado para realizar este tipo de análisis, como son las buretas, las pipetas, los matraces aforados, ¿no? Entonces, estos recipientes que nosotros comentamos en las diapositivas anteriores, ¿no? Ok. Hay diferentes tipos de volumetría. Esa pregunta también la hice en el cuestionario y ¿alguien quiere participar con esa pregunta? Los tipos de volumetría también se las... A ver, Guillermo y Christopher. Pues yo tengo la volumetría de neutralización, volumetría de precipitación, volumetría de formación de complejos y volumetría redox. Ajá. ¿Tienes definición de alguna de estas? No. No, profe. ¿No? Ok, Guillermo. A ver, Brian. Ajá, sí. Ajá, sí, efectivamente. Bueno, como dijeron sus compañeros, existen diferentes tipos de análisis volumétricos, ¿no? Los que más vamos a estar utilizando van a ser estos de neutralización y de óxido de reducción. Son las que más se utilizan en volumetría. En las reacciones de neutralización es cuando hacemos reaccionar un ácido y una base. Cuando nosotros hacemos reaccionar un ácido y una base, ¿qué productos obtenemos generalmente? Agua y sal, efectivamente. Ajá, obtenemos una sal más agua. ¿Ok? Esto es un punto clave para que cuando ustedes vean estas reacciones, pues ya sepan predecir qué productos van a obtener, ¿no? En las reacciones de precipitación, las que les comentaba, cuando nosotros hacemos reaccionar el valorante y el analito, generalmente vamos a ver la formación de un compuesto poco soluble. Es decir, vamos a empezar a ver un precipitado, estos sólidos suspendidos en solución, que es un indicador de que algún elemento se está precipitando, ¿ok? Entonces, cuando yo empiezo a ver estas partículas suspendidas, es porque ya estoy formando este precipitado, ¿no? Y es en ese momento donde yo ya llegué a mi punto equivalente, ¿ok? Recordemos que esa era una de también de la forma en que nosotros podíamos determinar los puntos de equivalencia, generalmente en estos tipos de volumetría, ¿ok? Tanto la precipitación como la de formación de complejos son análisis que generalmente nos sirven para medir aguas duras, es decir, nos sirven para medir composiciones elementales de calcio, de magnesio, de zinc, de cloro presentes en las aguas residuales. ¿Para qué me sirve a mí determinar la cantidad o la concentración de todos estos elementos presentes, por ejemplo, en el agua? Pues para que al final, dependiendo, ¿no?, a ustedes a qué se dediquen, puedan establecer o diseñar un tren de tratamientos para poder eliminar el exceso de estos elementos que están presentes en el agua, ¿no? También nos sirve para determinar
ciertos elementos, por ejemplo, elementos pesados en lo que es los suelos contaminados. Por ejemplo, en estos complejos petroquímicos, generalmente como se da toda esta extracción del petróleo, se tiende a contaminar los suelos que están cerca de estos complejos, ¿no? Entonces, este tipo de análisis me permiten determinar qué tipo de elementos, qué tipo de metales están presentes en estos suelos y en qué proporción. Y una vez nosotros, como ingenieros, sabiendo qué composición tenemos, qué cantidad nosotros necesitamos retirar de estos suelos, podemos proponer un método de biorremediación de suelos. Entonces, también ese es un área de oportunidad, ¿no? de trabajo, y generalmente utilizamos estos tipos de análisis. ¿Por qué? Porque son análisis sencillos, son análisis que no requieren de gran equipamiento, como ustedes vieron, son análisis rápidos, y eso pues los convierte también en que tienen bajos costos. Entonces, si nosotros podemos determinar de manera rápida la presencia de un elemento y determinar la concentración, pues es más sencillo, ¿no? Utilizar este tipo de métodos que son simples, ¿ok? La primera, no sé qué nombre. El primer método de titulación que vamos a estar estudiando es las titulaciones ácido-base, o también llamadas titulaciones de neutralización, que generalmente están basadas en esta teoría de Bronsted y Lowry, donde ya habíamos visto que él había definido lo que era el concepto de un ácido y lo que era el concepto de una base. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo definía él lo que era un ácido? ¿Era el que donaba o el que aceptaba protones? Ajá, efectivamente, ¿no? El ácido es el donador de protones y la base es la que acepta protones. ¿Para qué nos va a servir saber este fundamento teórico? Pues nos va a servir para poder determinar este intercambio, este intercambio iónico, perdón, y poder determinar o poder predecir los tipos de compuestos que vamos a estar formando, ¿ok? En estas titulaciones de neutralización o de ácido-base se dividen en dos. Una, que son titulaciones acidométricas. Okay, creo que me confundí. Acidométricas, y las titulaciones alcalinométricas. Las titulaciones acidométricas son aquellas donde nuestro analito va a ser un ácido y nuestra solución valorante va a ser una base. Es decir, si nosotros observamos en estas curvas de valoración, podríamos decir que al menos estas dos curvas estamos hablando de métodos acidométricos, donde nuestro analito, como podemos observar, es un ácido, porque estamos empezando en pHs muy bajos, y nuestra solución valorante va a ser la base fuerte, ¿ok? Cuando nosotros hablemos de titulaciones alcalinométricas, nuestro analito va a ser una base, como podemos observar aquí. ¿Por qué? Porque el inicio de mi pH es un pH alto, un pH básico. Entonces, en este caso, mi analito va a ser una base y mi solución valorante va a ser un ácido. ¿Ok? Entonces, en estos dos métodos nosotros dividimos lo que son las titulaciones de neutralización. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
No, profe. ¿No? Ok, sigamos entonces. Este es el primer método que vamos a estar analizando, que es el método de neutralización o de valorización. Perdón, método de neutralización o método de valorización de ácido base. Como podemos observar en esta imagen, nuestra solución valorante va a ser una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, y nuestro analito va a ser un ácido fuerte. En este caso sería el ácido clorhídrico. Lo que había mencionado su compañero Brian, que cuando nosotros hacemos reaccionar un ácido y una base, pues vamos a obtener una sal, ¿no? Que en este caso es cloruro de sodio más agua. ¿Ok? Esta va a ser la reacción general, donde pueden apoyarse cuando ustedes vean que reacciona un ácido y una base. En este caso, ustedes pueden ver cómo está haciendo el movimiento catiónico, ¿no? El movimiento iónico para hacer la formación de la sal. ¿Vale? Entonces, si lo puedan visualizar. Ok. Por ejemplo, cuando nosotros queremos valorar un ácido, como el ácido clorhídrico, que es uno de los ejemplos más simples, vamos a valorarlo con una solución básica, ¿no? Es decir, mi ácido clorhídrico va a ser mi analito y mi valorante tiene que ser una solución básica. Esa solución básica, pues no únicamente tiene que ser hidróxido de sodio, ¿no? Puede ser carbonato de sodio, oxalato de sodio, carbonato de calcio, hidrógeno carbonato de potasio. ¿Qué necesito o qué requerimientos necesitan cumplir estos reactivos para poder ser utilizados como patrones básicos? Pues los que ya habíamos mencionado, ¿no? Que tenga una alta estabilidad química, que generalmente no tienda a reaccionar con el oxígeno presente en la atmósfera, que no tienda a adquirir humedad también de la atmósfera. ¿Qué más? ¿Qué más se me olvida? Que tampoco tiende a formar productos. Productos intermediarios, ¿no? Que la reacción entre estas bases y estos ácidos sean completas, es decir, que cuando yo disocie estas moléculas y a través de esta reacción general yo pueda predecir la formación de la sal, únicamente me dé formación de sal y agua. No, yo no tengo que formar productos intermediarios. Los únicos productos que voy a formar va a ser una sal más agua. ¿Ok? Si me formo productos intermediarios, eso significa que no puedo utilizar estos reactivos como soluciones, patrones de valorización. ¿Ok? Lo otro que también tengo que visualizar es su pureza. Deben tener una pureza alrededor del 99%, ¿sale? O sea, debo verificar que realmente sean compuestos altamente puros. Eso me va a indicar o me va a dar cierta estabilidad cuando yo pueda ¿cómo se dice? Preparar estas soluciones, ¿ok? También, como estoy valorando un ácido, pues debo seleccionar indicadores cuyo intervalo de viraje sea pHs bajos, ¿no? Como son los indicadores de anaranjado de metilo, rojo de metilo, azul de bromofenol, que más o menos viran en estos rangos de pH, donde se supone que debe estar mi punto equivalente. Eso va a depender, ¿no? de la valoración, va a depender de qué tanto volumen yo añada y de cómo se comportan estas curvas que hemos venido viendo anteriormente, ¿no? Entonces, primero yo necesito determinar mi punto de equivalencia, que eso se los voy a enseñar más adelante, para que ustedes puedan seleccionar el indicador adecuado, ¿sale? Y aquí también les presento el cambio de color, ¿ok? Este de rosado y amarillo significa que cuando nosotros tenemos la solución inicial y agregamos el colorante, este indicador, agregamos este indicador, va a teñir la solución inicialmente a rosado. Y cuando ya llegue al punto equivalente, va a cambiar a amarillo.
lo que no pasaba con la fenolftaleína, que la fenolftaleína tiene esa característica particular, ¿no? De que no tiñe la solución inicial, no como la mayoría de los indicadores que generalmente van a teñirla, ¿no? La fenolftaleína la deja transparente. Entonces, por eso es que se utiliza mucho como indicador, porque nos permite observar este viraje con más facilidad, ¿ok? Bueno, cuando nosotros titulemos una base, en este caso yo les estoy poniendo el ejemplo del hidróxido de sodio, nuestro valorante va a ser un ácido, ¿ok? No es necesario utilizar el ácido clorhídrico, ¿no? Como valorante universal, podemos utilizar todos estos elementos, todos estos compuestos, perdón, como el ácido benzoico, el ácido oxálico, etcétera, ¿no? E igual, debo observar estos requisitos que ya mencionamos con anterioridad: la pureza, la selectividad, la estabilidad, ¿no? Debo seleccionar indicadores que viren en pHs básicos, porque estoy valorando una base, como son la fenolftaleína, como lo son el azul de timol, ¿ok? Ok, ¿cómo voy o qué unidades o qué concentración necesito yo utilizar en estas valoraciones? Pues va a ser estas unidades de normalidad, ¿no? Estos también ya lo vieron tal vez en el curso anterior, donde la normalidad pues se define como el número de equivalentes de soluto por litro de solución. ¿Sí vieron esto, no? ¿Sí lo recuerdan en algún momento? ¿Sí? Cuando hacían cálculos de normalidad. No recuerdo. Ok, gracias, Christopher. Ok, bueno, sí, ajá, efectivamente. La molaridad, pues nosotros ya lo vimos al inicio, ¿no? Entonces, esta parte de normalidad no la vimos, pero es realmente muy sencillo. Lo primero que tenemos que identificar es el número de equivalentes que están presentes en mi soluto, ¿ok? Mi soluto puede ser un ácido, puede ser una base, o también puede ser la sal. Entonces, ¿cómo identifico yo el número de equivalentes? Cuando hablemos de ácidos, el número de equivalentes va a ser la cantidad de moles de hidrógeno proporcionados por mol de ácido. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, en estos ejemplos, válgase la redundancia, mi número de equivalentes va a ser igual al número de átomos de hidrógeno presentes en mi compuesto. En este ejemplo, en el primero, en el ácido clorhídrico, yo solo tengo un átomo de hidrógeno, lo que significa que voy a tener ¿cuántos equivalentes? Uno nada más. Uno, ¿no? Y en el ácido sulfúrico, ¿cuántos equivalentes voy a tener? Alejandro Hernández. Alejandro. Alejandro. ¿No está Alejandro en clases? ¿No sabes? Ok. A ver, Alan, ¿qué acabo de decir? Que el número de equivalentes en un ácido va a ser igual a ¿qué? Alan Fabricio. A ver, Jerónimo Raúl. Jerónimo. No escuché muy bien. No escucharon, entonces, le estoy preguntando si están entendiendo, estoy preguntando si tienen dudas.
y nadie me dice nada, ¿sale? Entonces, yo voy a dar por sentado que sí lo saben. Yo había dicho, como dijo aquí su compañero Eduardo Escobedo, que mi número de equivalentes va a ser igual a la cantidad de átomos de hidrógeno presentes en ese compuesto. Jerónimo, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en el ácido sulfúrico? Jerónimo. Jerónimo, ¿ya no está en clases? Así es, Diana, así es. Dos, ¿no? Pero yo quería que me contestara Jerónimo. A ver, Jerónimo, en la 3, en el ácido fosfórico, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Jerónimo. ¿Ya no estás en clases? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo, Jerónimo? Así es, tengo 3. Sí. Efectivamente. Si tengo 3 átomos de hidrógeno, ¿cuántos equivalentes voy a tener? Brian, ¿cuántos equivalentes voy a tener? 3, ¿no? Ajá. Entonces, los equivalentes va a ser lo mismo que el número de átomos de hidrógeno presentes en esa molécula, ¿no? Por ejemplo, en el ácido nítrico, ¿cuántos equivalentes voy a tener? Jerónimo, a ver. No quiero que me contesten los demás, quiero que me conteste Jerónimo. Jerónimo, ¿cuántos equivalentes tengo yo en el ácido nítrico? No, en el ácido nítrico. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay ahí en el ácido nítrico, Jerónimo? 1, ¿no? Efectivamente. Solo hay un átomo de hidrógeno. Entonces, ¿cuántos equivalentes voy a tener? 1. ¿No es así, Jerónimo? Sí, efectivamente, ¿no? Ok, entonces quedó clara esta parte de cómo yo puedo determinar los equivalentes presentes en un ácido, ojo, en un ácido, siempre y cuando hablemos de ácidos. ¿Quedó claro? María Fernanda. Christopher, ¿quedó claro? Sí, doctora, está muy claro. Ok, Alan. Okay. De la misma manera, para que yo pueda determinar los equivalentes presentes en una base, hacer exactamente lo mismo, únicamente que aquí tengo que visualizar los iones de hidroxilo. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera molécula, en un mol de hidróxido de sodio, ¿cuántos equivalentes tengo? Alan. Alan, ¿cuántos equivalentes tengo en el hidróxido de sodio? Bien. Yo, 1. 1, ¿no? Efectivamente. Y en el hidróxido de calcio, a ver, ¿quién alza la mano ahorita? Yo, profe. ¿Cuántos tengo, Diana? 2. 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En el hidróxido de aluminio, ¿cuántos voy a tener? Permítanme. ¿Pueden ver mi pantalla? Ya no. Ya no. ¿Ahí? ¿La pueden ver?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántos, en la tercera, cuántos equivalentes voy a tener? 3. Tres, ¿no? Efectivamente. Entonces, queda claro que el número de equivalentes para una base va a ser igual al número de estos iones de hidróxido que voy a tener presentes en la molécula, ¿no? ¿Eso queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Quiero que les quede claro esta parte porque es la parte inicial de la titulación de la valoración. Entonces, si nos empezamos a estancar en esta parte, en cómo yo puedo visualizar el número de equivalentes, pues ya desde ahí vamos a estar mal, no vamos a poder hacer lo demás, ¿sale? Entonces, quiero que les quede claro esta parte. Ok, y por último, ¿cómo determino yo el número de equivalentes en una sal? Dice que es la cantidad de cargas positivas proporcionadas por un mol de sal al disolverse en agua. Ok, en ese caso tenemos un mol de cloruro de bario. ¿Cuántas cargas positivas tengo yo ahí? Ya les estoy dando la respuesta de cuántos equivalentes tengo. ¿Quién me aporta a mí la carga positiva? ¿El bario o el cloro? A ver, Eduardo Escobedo. Ah, efectivamente, María José, ¿no? ¿El bario con qué número de oxidación está trabajando ahí? A ver, Diego Armando. No sé, profe. No sabes. A ver, les voy a... Lo voy a hacer aquí. Permítanme un segundo más. Lo voy a explicar así. Tenemos bario, ¿no? Hay que no lo entiendan. Ok. Tenemos al bario. Y aquí tenemos el cloro, ¿no? Si ustedes se recuerdan, para que nosotros podamos determinar o hacer estas relaciones, se supone que tenemos que hacer de manera cruzada, ¿no? Los números de oxidación. Si nosotros nos posicionáramos en la tabla periódica, ¿en qué grupo está el bario? ¿Sí lo recuerdan? No, está en los alcalinoterrios. Ahorita les voy a presentar El bario está en el grupo 2, ¿no? Los alcalinoterrios. Entonces, generalmente estos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, van a trabajar, o sus números de oxidación va a ser igual al número del grupo donde están ubicados, ¿ok? Entonces, el bario, como está en el grupo 2, yo digo que va a tener o va a estar trabajando con una valencia de +2, ¿no? El cloro está en el grupo 7, ¿ok? Esta tabla periódica no me muestra a mí los números de oxidación, pero hay tablas que sí las muestran, ¿ok? Pero yo sé que el cloro está en el grupo 7, ¿no? Pero y para que complete su octeto, ¿cuántos electrones le faltan? 1, ¿no? Entonces le falta una carga. Por eso está cargado negativamente, tiene una carga negativa. Entonces yo establezco
que, ay Dios, el cloro tiene una carga negativa de -1, ¿ok? Y para que yo pueda formar este cloruro de bario, únicamente voy a cruzar los números de oxidación, es decir, así. El número de oxidación del bario va a pasar a formar parte como subíndice del cloro, y el número de oxidación del cloro va a ser parte de subíndice del bario, ¿ok? Por eso al final me queda de esta manera la fórmula. ¿Ok? Entonces, este 2 o esta carga positiva va a ser del bario, ¿no? Por eso me dice que tengo 2 equivalentes. Si ustedes no vieran esta parte, ¿me podrían decir que realmente tiene 2 equivalentes esta fórmula? Es decir, ¿me podrían decir quién tiene la parte positiva? Sí, sí podrían, ¿no? ¿Por qué? Porque saben cómo se están repartiendo las cargas. Saben cómo se están repartiendo las cargas y con eso yo puedo visualizar quién está cargado positivamente. ¿Ok? De la misma manera va a pasar con las demás moléculas. ¿Dudas ahí, chicos? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? ¿Los demás? ¿Dudas? No, profe. Profe. No, profe. Ok, entonces terminamos de ver estas 2 moléculas más y finalizamos aquí la clase para que yo no los sature de información. Ok. Permítanme. Ok, en la otra molécula, ¿quién tiene la carga positiva? El aluminio. El aluminio. ¿Y cuánta carga positiva tiene? ¿Cuál es su número de oxidación? Sería +3. Ajá, efectivamente, ¿no, José Mauricio? Sería 3. ¿Los demás están de acuerdo? Eduardo Escobedo, Fernanda Georgina. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí lo pueden visualizar? ¿Por qué tiene 3? Sí. Sí, ok. Entonces, como cada átomo de aluminio tiene una carga de +3, y yo ahí en mi fórmula estoy observando que tengo 2 átomos de aluminio, pues únicamente voy a multiplicarlo, ¿no? Voy a multiplicar los 2 átomos de aluminio por 3. Por eso digo que tengo 6 equivalentes. ¿Sale? En el último ejemplo, ¿quién tiene la carga positiva? Diego Armando. A ver, Diego. Perdón, ¿me lo puedo repetir? En el último ejemplo, ¿quién tiene la carga positiva? En el carbonato ácido de potasio, ¿quién tiene la carga positiva? El potasio. El potasio, ¿no? Ok. ¿Y el otro, el ion, qué carga tiene? ¿Negativa? Negativa, ¿no? Cuando hago este entrecruzamiento, pues se restan, ¿no? O sea, bueno, no es que se resten, sino que pues no es necesario colocarlo, ¿no? Entonces, ¿queda claro hasta ahí de cómo yo puedo visualizar el número de equivalentes en una sal? ¿Sí? Si yo les pusiera otra sal, ustedes me podrían identificar. Ahí porque ya les puse, ¿no? ¿Cuántos equivalentes tienen? Pero imagínense que yo no únicamente les pongo la molécula, les pongo la sal. ¿Ustedes sí lo pueden identificar? ¿Sí no queda dudas en cómo hacerlo? No queda dudas en qué es la carga positiva. Ojo, la carga positiva. Y tienen que buscar a quién, pues al elemento que tenga la carga positiva, ¿no? Eso lo puedo visualizar en la tabla periódica
con los números de oxidación. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Chicos? ¿No? ¿No, No, profe? profe. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí, si quieren, para que no saturarlos. En la siguiente clase, también si ustedes se fijan en la plataforma, les puse otro link que es de valoraciones de neutralización. Es como un laboratorio virtual que vamos a tratar, ¿no? de simular un poco lo que íbamos a hacer en el laboratorio. Creo que ahí tengo, son como 5, creo, soluciones y 3 indicadores. Vamos a probar las 5 soluciones y los 3 indicadores. Eso lo vamos a hacer en clase, pero yo creo que lo vamos a hacer en equipos. Así que no sé cuántos somos aquí. ¿Somos 30? Sí, ¿verdad? Entonces, para que vayan haciendo sus equipos. 33, pues no sé cómo va a ser, como a las 7, creo, 1 de 6. Para que ellos vayan visualizándose, ¿no? Y en el momento no nos estemos ahí de que, yo contigo y así, ¿no? A no perder tiempo. Para que vayan formando sus equipos y ya tratamos de hacer esto en clases, estas simulaciones. ¿Vale? De mi parte, chicos, es todo. Si no tienen dudas con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, pues les deseo una linda tarde. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Adiós.